Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de la familia McStay. Ahí arriba, la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Joseph McStay nació el 20 de noviembre de 1969 en Akron, en el estado de Ohio, donde creció junto a sus padres, Patrick y Susan, además de su hermano Michael. La verdad es que no sabemos los detalles de cómo se fue desarrollando su vida, pero ya en su adultez Joseph fundó una empresa llamada Earth Inspired Products. En ella ofrecía servicios de construcción y decoración de interiores, donde vendía fuentes decorativas y elementos acuáticos como acuarios para interiores. Gracias a su trabajo muchas veces mano a mano con inmobiliarias y oficinas de bienes raíces, fue que conoció a Summer Martinelli, quien era una agente inmobiliaria. La química entre ellos fue instantánea y aquello llevó a que rápidamente comenzaran una relación. Summer era una mujer diferente y Joseph rápidamente notó esto. 3 años mayor que él, había nacido en Los Ángeles el 27 de diciembre de 1966. Se crió en aquella ciudad con los cuidados de su madre, Blanche, y su hermana mayor, Tracy. Desde pequeña demostró tener una personalidad bastante distinta. Un ejemplo de eso era su nombre. En realidad, Summer no era su nombre real, sino Virginia Lisa Aranda, pero era común que se lo cambiara. De hecho, por varios años había vivido bajo diferentes nombres que iba cambiando según los gustos que tenía en determinados momentos de su vida. Quienes la conocían la describían como alguien con una personalidad exótica, pero también bastante reservada. Y aunque era particularmente diferente a Joseph, su relación con él se volvió seria con bastante rapidez, y para el 2007 decidieron contraer matrimonio. Tras casarse, Joseph y Summer se establecieron en un pequeño dúplex en San Clemente, en California, al sur de Los Ángeles. Para esas alturas ya habían tenido a su primer hijo, Gianni, que había nacido en 2006, y después de instalarse en su nuevo hogar recibieron a Joseph Jr. en 2007. A la empresa de Joseph le iba incluso mejor en California de lo que le había ido aquellos años en Ohio. Sin embargo, esto no duró demasiado, ya que la recesión y crisis económica de ese tiempo que se dio en Estados Unidos, allá por el 2008, golpeó duramente el negocio. Pese a verse bastante afectada la economía de la pareja, los McStay se la arreglaron para superar esos inconvenientes e incluso mejorar su economía. A medida que la crisis fue desapareciendo, la empresa de Joseph fue alcanzando todavía más éxito, lo que se reflejó de forma positiva en la economía de la familia, que con esa mejora lograron comprar una casa mucho más grande en Fallbrook, otra ciudad de California, conocida como la ciudad del aguacate o palta, como le decimos acá, por su producción. La casa de 4 habitaciones y 3 baños necesitaba serias remodelaciones, por lo que la pareja debió invertir de sus ahorros aproximadamente $100,000. Pasaron unos cuantos meses antes de que en noviembre del 2009, cerca del Día de Acción de Gracias, se pudieran mudar. Desde entonces, y con una mejor economía, Joseph y Summer fueron haciendo una tradición familiar el salir de viaje por lo menos una vez al año todos juntos. Cualquiera que los conociera sabía que ambos eran padres dedicados que amaban y cuidaban de sus hijos. Nadie tenía algo malo que decir de ellos o, por supuesto, de los pequeños. En conclusión, eran una familia como cualquier otra, aunque, como ya saben, si estamos hablando de ellos acá es porque algo pasó en la vida tranquila de los McStay. El 9 de febrero del 2010, Patrick McStay, el padre de Joseph, recibió un correo electrónico que le resultó bastante raro. Provenía de uno de los socios de su hijo y en el mail explicaba que no había estado yendo a la empresa y tampoco habían logrado contactarse con él a través de su celular o ningún otro medio. Querían averiguar si Patrick sabía algo de Joseph, ya que aquella actitud no era común en él. Ese mail hizo que el hombre se preguntara cuándo había sido la última vez
que había hablado con su hijo o su nuera, dándose cuenta que hacía ya unos cuantos días que no sabía nada de ellos tampoco. Confundido, Patrick se comunicó con Michael, su otro hijo, para saber si él había tenido algún tipo de noticia o contacto de parte de Joseph en los últimos días. Michael tampoco sabía nada de ellos. Durante los siguientes días, la familia intentó comunicarse con Joseph y con Summer de diferentes formas, sin obtener respuesta. Para entonces, Charles, el otro socio de Joseph, había ido hasta la casa y sin conseguir comunicarse ni ver movimiento dentro, decidió llamar a Michael, él mismo, para decirle que tenía que ir a la casa de una vez y realizar la denuncia de desaparición. Michael era en aquel momento quien se mostraba con más esperanzas. Para él no era tan preocupante que se fueran unos días y esperaba que su hermano se hubiese tomado unas largas vacaciones en México. Cuando llegó a la residencia de los McStay, Michael tocó el timbre un par de veces y como nadie lo atendía, el hombre decidió verificar el entorno de la casa, a ver si encontraba alguna cosa. Mientras lo hacía, notó que una de las ventanas del segundo piso estaba abierta, por lo que se las arregló para trepar hasta ahí y entrar a la casa a través de ella. Dentro de la casa no había nadie aparte de los 2 perros de la familia, a los que Michael encontró en el patio trasero, sin agua ni comida, lo que le resultó muy raro. No era común que Joseph y Summer se fueran de viaje sin asegurarse de que sus mascotas tuvieran todo para pasar bien durante el tiempo que ellos estaban fuera. Lo cual también quería decir que si se habían ido, justamente era a hacer algo corto, ya fuera a irse de paseo o al supermercado a hacer compras, alguna cosa que no tomara suficiente tiempo como para tener que dejarle mucha comida y agua a los perros. Pero encima, por otro lado, en el comedor había comida servida, como si la familia hubiese estado a punto de cenar antes de salir de imprevisto. Definitivamente todo esto indicaba que algo había pasado. Y por último, pero no menos importante, Michael notó 2 cosas más. La camioneta que la familia usaba para sus viajes, una Isuzu Trooper, no estaba estacionada fuera de la casa. Y a su vez, los lentes de sol que Summer tenía que usar de forma obligatoria para conducir estaban en la cocina, lo que hacía complicado creer que se hubiese ido en el auto manejando. Para la familia, lo que Michael vio en la casa de Joseph y Summer fue muestra evidente de que algo extraño estaba sucediendo. No era común que la pareja se fuera sin avisarle a nadie. Cada vez más seguros de que algo les había ocurrido, decidieron alertar de la ausencia de la pareja y sus 2 hijos a la policía de Fallbrook. Como en otros tantos casos, en este no podemos decir que la policía haya actuado de forma inmediata. Si bien se solicitó una orden de allanamiento para la casa de los McStay, muy poco después de que se hiciera la denuncia por desaparición, no se efectuó hasta el 19 de febrero, cuando un par de efectivos policiales fueron asignados al registro de la vivienda familiar. En el mismo no encontraron señales de que la entrada hubiese sido forzada. Tampoco había indicios de que en la casa hubiera ocurrido algún tipo de pelea. Parecía que la familia se había ido de forma apresurada y sin planearlo. Se encontraron, por ejemplo, que había un cartón de huevos encima de la mesa de la cocina como si fuesen a preparar algo y 2 tazones, bowls infantiles con pochoclo en uno de los sillones. La realidad era que la casa estaba hecha un caos. Como se encontraban remodelando, había un montón de elementos que hacían que se viera más desordenada. Había tablas de madera por todas partes, ropa sucia tirada por ahí, cosas en el piso. Nada de eso, sin embargo, mostraba violencia, pero había detalles como, por ejemplo, una manzana mordida tirada en las escaleras. Es decir, ¿en qué situación podía llegar eso ahí? Entiendo que la casa sea un desorden, especialmente cuando son 4 personas, siendo 2 de ellas niños, pero lo de la manzana no tiene ningún sentido. Es como si una persona hubiese estado subiendo las escaleras comiendo y de repente alguien lo hubiese tomado por atrás y se lo hubiese llevado. ¿Me entienden? Cayó la manzana al piso. Era muy raro. Sin poder extraer información clara sobre el paradero de la familia, la policía decidió inspeccionar los movimientos bancarios de la pareja. Ni en sus cuentas, ni en las tarjetas de crédito de Joseph y Summer había movimientos que pudieran dar a entender dónde estaban. Tampoco habían retirado plata, ni se pudo ver cualquier otro movimiento que consideraran sospechoso. Todo era sumamente fuera de lo común. Los detectives le dijeron a Michael que tenía que contar
todo lo que había pasado en esa casa porque podía llegar a impedir la investigación, lo cual también es un crimen. Si había tocado algo, podía significar un gran problema. Bueno, dos cosas pasaron. La madre de Joseph limpió la casa, por alguna razón, y Michael, por su parte, se llevó una computadora. Además, con la desaparición también llegaron las peleas, ya que alguien tenía que hacerse cargo del negocio. Michael, el hermano de Joseph, y Susan, su madre, querían quedarse con todo, pero Patrick, el padre, no. Con más preguntas que respuestas, los detectives decidieron extender la investigación, intentando reconstruir cómo habían sido los últimos días de los McStay y determinar cuándo había sido que la familia desapareció. Gracias a interrogatorios y a cámaras de seguridad instaladas en las afueras de la casa, la policía pudo saber que el miércoles 3 de febrero, un amigo de la pareja se había dirigido a la casa para pintar una de las pocas habitaciones que quedaban por remodelar. Esa fue la última interacción cara a cara de Summer y sus hijos con otra persona, aunque esa no era la última vez que alguien había hablado con ella. En la mañana siguiente, es decir, del jueves 4, Summer llamó por teléfono a su hermana haciendo planes de ir a visitarla en los próximos días para conocer al bebé que acababa de tener. Patrick, el padre de Joseph, por su parte, recordó que había hablado por última vez con su hijo ese mismo día. No había sido una charla demasiado larga, pero en esta le había informado que iría a almorzar con Charles Chase Merritt, un soldador que en principio había sido un trabajador eventual de la empresa de Joseph hasta convertirse en un socio de la misma. Esto se trataba de una reunión de trabajo, según lo que Joseph le contó a su padre. Le explicó que iba a reunirse con Merritt a solas, ya que su tercer socio, Daniel Kavanagh, estaba de vacaciones en Hawái. Daniel, a diferencia de Joseph y Merritt, no solo hacía trabajo manual, sino que se encargaba de la página web de la empresa y de las ventas que se realizaban en línea. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía fue capaz de ver cómo Joseph salía de su casa al mediodía para dirigirse a Rancho Cucamonga, donde normalmente él y sus socios solían reunirse. Los registros del celular de Joseph demostraban que a las 16:25 había recibido una llamada desde el teléfono fijo de su casa. Durante la próxima hora y hasta las 17:47, Summer y él intercambiaban mensajes de texto. La última actividad en el celular de Joseph había sido horas después, a las 20:28, cuando hizo una llamada a Merritt que no fue contestada. Mientras algunos detectives intentaban determinar la ubicación desde donde había sido la llamada a través de la torre telefónica a la que se había conectado el celular, llegó a la policía la información de que se había encontrado el auto de la familia abandonado días antes. El hallazgo se había hecho el 8 de febrero alrededor de las 11 de la noche, cuando fue remolcado del estacionamiento de un centro comercial en San Isidro, San Diego, muy cerca de la frontera con México. Según las averiguaciones de la policía de San Isidro, el auto había sido estacionado ahí entre las 17:30 y las 19 de esa misma tarde. Pese a que la familia creía que era imposible que se hubiesen ido a México sin avisar, la policía comenzó a manejar esta hipótesis como una posibilidad. Para empezar a confirmar o no esta teoría, la policía revisó el vehículo, pero no había nada sospechoso ahí dentro, por lo que tuvieron que revisar también una buena cantidad de horas de grabación de las cámaras que estaban puestas en la frontera para verificar si la familia había o no cruzado al país vecino. Y si bien no se había alcanzado a verlos, la policía no descartó la teoría por una simple razón. Cuando se analizaron los dispositivos electrónicos de la pareja, se encontró un historial de búsqueda que respaldaba la hipótesis de que podían haberse ido a México. Joseph o Summer habían hecho búsquedas tales como cómo aprender español, e incluso se buscó información sobre cómo obtener el pasaporte para viajar a ese país. Sin embargo, al no tener pruebas claras de que hubieran cruzado la frontera, la policía tampoco podía quedarse únicamente con esa teoría, por lo que decidieron hacer partícipe a la gente, es decir, pedir ayuda a la población en general y además ofrecer una recompensa para aquel que pudiera darles información clara y concisa de los últimos días de los McStay o de su paradero. A esto se le sumó el 23 de febrero la alerta publicada por la Interpol para que las autoridades policiales de países vecinos estuvieran atentos a avistamientos de la familia. La siguiente pista sólida que la policía logró obtener fue el 5 de marzo, cuando les llegó un video en el que se puede ver a un grupo de personas caminando por la frontera y cruzando una especie de puerta hacia México.
El video era del 8 de febrero, casi un mes antes, alrededor de las 19 de la tarde, y dadas las características del grupo, podía llegar a considerarse que se trataba de los McStay. Pero la calidad del video era tan mala que no podían asegurar con firmeza que se tratara de ellos, aunque la teoría inicial de los detectives iba cobrando cada vez más fuerza. A principios del mes de abril, ante la falta de avances, el FBI se unió a la investigación, según ellos para prestar sus recursos en México, donde las investigaciones del sheriff de San Diego están centrando su búsqueda. Pero los esfuerzos del FBI tampoco dieron resultados exactos. Con cada vez menos esperanza, es Patrick quien llama a los oficiales para entregar una siguiente pista en noviembre del 2010. Leyendo y releyendo los emails de su hijo en un intento de encontrar algo que antes pudiesen haber pasado por alto, creyó encontrar lo que parecía ser a primera vista actividad un tanto sospechosa en la casilla de correos de Joseph. Alertado, se dirigió con aquella información a la policía, que tras investigar la pista llegó a la conclusión de que era un callejón sin salida. Toda la investigación en ese momento parecía haber llegado a una especie de estancamiento. No existían pruebas, pistas o evidencia sólida. Dennis Brugos, uno de los detectives del caso, declaró: "Generalmente descubrimos que se han ido a pasar el fin de semana a Palm Springs o que se han visto implicados en un trágico caso de asesinato y suicidio, pero no recuerdo ningún caso en el que una familia de 4 miembros haya desaparecido". Por más de 3 años la investigación continuó en una especie de stand-by. No estaba oficialmente cerrada, pero tampoco se trabajaba en ella activamente. No había prácticamente evidencia para seguir. Al menos no hasta el otoño del 2013, específicamente el 11 de noviembre de ese año, cuando un motociclista que estaba recorriendo el desierto de Victorville, en California, encontró lo que parecía ser partes de un cráneo humano. El lugar en el que había sido hallado quedaba a unos 160 kilómetros de Fallbrook, la ciudad donde los McStay vivían, así que naturalmente la policía intentó obtener algún tipo de ADN del cráneo hallado mientras se buscaba en la zona por más restos. Pasó mucho tiempo para que se pudieran extraer del cráneo rastros genéticos. Sin embargo, gracias a los registros dentales, se pudo confirmar en el periodo de 2 días que el cráneo, como otra serie de huesos que se habían encontrado en la zona, correspondían a Joseph y a Summer. Además de los restos correspondientes a la familia, en el mismo lugar se hallaron un mazo o un martillo de construcción que explicaban los golpes hallados en las cabezas de las 4 víctimas. Tanto la pareja como sus hijos habían perdido la vida de la misma forma, por un trauma en sus cabezas. Y así uno de los misterios fue resuelto. La familia fue hallada. Pero eso estaba lejos de ser el final del caso. Todavía quedaba determinar quién había sido responsable tras la muerte de todos los McStay. Sin la posibilidad de contar con la evidencia biológica o física por el paso del tiempo, la policía decidió buscar primero entre el entorno de las víctimas, revisando las transcripciones de las entrevistas que se habían hecho años antes. Las alarmas se activaron al revisar los interrogatorios con Charles Merritt, el socio de Joseph. Dado que había sido una de las últimas personas en verlos, los investigadores incluso le habían hecho una prueba de polígrafo en febrero del 2010, pero Charles había logrado superarla sin mayor problema. Igual recordemos que lo que es la prueba de polígrafo tampoco es una gran prueba de nada. En su momento, aquello, sin embargo, había callado las dudas de los detectives, pero revisando las transcripciones 3 años después, la policía notó que, en todo momento, Charles se había referido a Joseph en pasado, como: "Él era mi mejor amigo". Hablaba de él como si supiera que no sería hallado con vida. Él ya había procesado el hecho de que Joseph estaba muerto. Estaba muy seguro. Y eso que le preguntaron no tanto tiempo después de desaparecido. Concentrándose en Merritt y su historia, se descubrió que el hombre tenía antecedentes penales. Había estado preso anteriormente por copar una propiedad privada y robar. Aunque claro, eso no significa que hubiese sido capaz de asesinar a todos los McStay, pero estos datos sí que aumentaron la curiosidad y sospechas de la policía, que con una investigación bastante superficial fue capaz de descubrir que Charles tenía un problema con las apuestas y que además le debía más de $42,000 a Joseph. Para la policía, lentamente comenzaba a formarse un motivo, una razón para que Merritt pudiese haber atacado y acabado con la vida de la familia.
descubrieron que Charles había estado falsificando cheques para retirar dinero de la cuenta de Joseph, lo que la policía teorizaba había llevado al hombre a su límite. Cuando lo enfrentó sobre el robo del dinero y la suma que le debía, Merritt los habría atacado a él y a su familia. Según la teoría de la policía, Charles había asesinado a la familia y había llevado sus cuerpos hasta el desierto, donde fueron encontrados 3 años después. Tras enterrarlos, condujo la camioneta familiar hasta San Isidro. Incluso creían que había sido él quien había hecho las búsquedas sobre México en la computadora de la familia para despistar a la policía. Mientras la policía juntaba evidencia contra él, Merritt, en enero del 2014, hizo pública su intención de editar y lanzar un libro sobre la desaparición de la familia. Aseguraba que Summer tenía problemas de ira y que Joseph había estado con síntomas bastante raros antes de desaparecer, sugiriendo que, de alguna forma, Summer era responsable de esa enfermedad que los médicos no habían hasta entonces identificado. Afirmaba no solo en el libro, sino también ante la policía que a Summer todo el mundo la odiaba, o por lo menos los amigos de Joseph, evidentemente queriendo hacerla ver mal. Si bien la familia de Joseph confirmó que este había estado enfermo el último tiempo, negaron rotundamente que Summer tuviera algo que ver con eso. No era creíble. Lo que estaba haciendo él no era más que desviar la atención del culpable verdadero. Hasta ahora la persona que más resuena en este caso es Charles o Chase, como le decían sus amigos y conocidos. Sin embargo, hay otros detalles que se fueron conociendo poco a poco que a día de hoy dejan en duda todo lo que ocurrió durante el juicio. De por sí, la familia de Joseph hizo cosas raras, como les mencioné antes, aquello de limpiar la casa y llevarse una computadora antes de que se pudiera tomar pruebas de la escena, es raro, es cuestionable. Y lo que más se cuestionó durante el juicio es que Michael afirmaba haberse llevado la computadora con el permiso del sheriff, pero del lado del departamento de policía dijeron que nadie le había dado ese permiso, nadie lo había dejado llevarse la computadora. Aparte, entenderán que es algo bastante importante, y creo que ningún oficial de policía, por más inepto que pueda llegar a ser, te va a decir, sí, dale, llévate la computadora, que puede significar algo muy importante en un caso de desaparición tan particular. Michael dijo que simplemente se la llevó para obtener algunas fotos de la familia para los pósters de desaparición. Finalmente afirmó que no se había llevado el cable de poder y que por lo tanto ni siquiera había podido encenderla. Los fiscales lo presionaron para saber si realmente no la había podido encender, porque lo importante era saber si había visto algún tipo de información bancario de su hermano, si había logrado obtener algo o había tocado alguna cuenta, pero él en todo momento negó siquiera haber encendido la computadora. Se dice también que cuando la madre de Joseph limpió, lo hizo no para limpiar evidencia, sino porque al llegar habían pasado tantos días de la desaparición de la familia que había comida con hongos que eran justamente de haber dejado la comida tantos días afuera. Este tipo de detalle habría hecho que buscara hacerle un favor a la familia, dejando todo bien. Sin embargo, esto no es tal vez lo más cuestionable de todo. Dejando de lado eso, hay incluso otro tema bastante importante, y es que la familia decidió vender los muebles de la casa. Si bien no hay demasiada explicación, se cree que fue porque al momento de reportar la desaparición y en caso de que la familia estuviera muerta, la casa sería embargada. Por lo tanto, decidieron vender los muebles antes. Por otro lado, incluso ahora no sabemos cuál es la escena donde sucedieron los hechos, es decir, puede ser que haya evidencia en esa casa como puede que no. No se sabe si la familia murió ahí, si murieron en el auto, si murieron en el desierto, solo se sabe de dónde salieron y dónde aparecieron. De hecho, no tenemos casi ninguna certeza. El hermano de Joseph llamó muchísimo la atención por la insistencia en que la familia se había ido a México y lo mucho que tomó para hacer la denuncia a la policía. Digamos que él fue a ver la casa cuando el socio lo llamó. Y no es que se comunicó inmediatamente con la policía para hacer la denuncia, sino que esperó 2 días más. El mayor problema en realidad se produjo después de que se dio a conocer un comentario muy desafortunado. En medio de todo lo que estaba pasando, dijo que quizá encontrarían a la familia en 2 tumbas poco profundas. Ahora, el comentario de que ya están muertos y los encontrarían enterrados en el desierto
lo tomo. Es algo que cualquiera podría intuir. El problema es que justo 2 tumbas poco profundas, dijo, siendo que los integrantes de la familia eran 4 y, sinceramente, podrían haber estado todos apilados en un hueco cualquiera. No hay razón para ser tan específico. Esto hizo que muchas personas discutieran, incluso ahora, el resultado del juicio que vamos a ver. Otro tema bastante importante también es Dan Cavanagh, quien también fue sospechoso a los ojos de Internet, pero no ante la ley. Dan no era solo un socio o trabajador temporal de la compañía. Él tenía cierta fama de hacker. Honestamente, no soy la clase de persona que ve a alguien llevarse bien con la tecnología e inmediatamente piensa que es un hacker, pero hay razones para tal título en este caso. Primero que nada, Dan ayudó a mejorar el sitio web de la compañía. De las cosas más importantes que hizo de todas formas fue mejorar el SEO de la página, lo que ayuda a que cuando alguien busca en internet fuentes o fuentes personalizadas, que es lo que ellos hacían, se encontrara con el sitio web de Joseph. Este es un trabajo importante. Sin embargo, Patrick, el padre de Joseph, no cree que él hubiera estado de acuerdo con la cantidad de dinero que Dan dijo que estaba ganando. Resulta que, según Dan, el trato al que llegaron por mejorar y mantener la página era que se llevaría un 50% de los ingresos por cada compra hecha a través de este medio, y no es lo único extraño acerca de Dan. Durante el juicio, él se presentaría en calidad de testigo, pero nunca llegó. Desapareció por 5 meses, que es lo que duró. Se dijo que estaba en Hawái, hay fotos de él en Hawái en Facebook, está todo bien en ese punto, pero realmente debería haber estado en el juicio y ni siquiera lo iban a acusar. Solamente estaba de testigo y aún así no apareció. La defensa de Charles intentó contactarlo por todos los medios, no les querían dar su dirección ni la información de dónde estaba, e incluso contrataron un detective privado para intentar rastrearlo, pero no se pudo. Lo que les voy a contar ahora no salió en el juicio, el jurado no lo sabía, pero mientras se reunía evidencia, la exnovia de Dan se presentó ante los oficiales para prestar declaración. Tracy, la exnovia, se sentó y comenzó a contar una historia en la cual Dan era el asesino de la familia McStay. Dijo que él le confesó haberlos matado, que había violado a Summer y mientras eso pasaba, que le había dicho a Joseph que tomara a sus hijos y se fueran a dar un paseo. Lo de la violación es posible porque Summer apareció sin pantalones ni ropa interior puesta. Sin embargo, había pasado tanto tiempo que era básicamente imposible una examinación de ADN. Y hay varios problemas con el testimonio de Tracy. Primero que nada, parecía tener problemas con sustancias y por lo tanto no era tan confiable. Pero además había detalles raros y que no coincidían con la evidencia. Por ejemplo, hay un detalle en la historia en el cual Joseph se va con los hijos, porque el asesino se lo pidió. La realidad es que si lo dejaba andar solo, habría llamado a la policía, obviamente. Entonces, esto no es creíble. Hay quienes creen que en realidad estos detalles son causados porque Tracy no quería decir la verdad completa, en la cual ella podría haber estado involucrada como cómplice. Como no le creyeron, este dato no fue usado para el juicio y encima Dan no apareció por meses, así que no tenían forma de usar todo eso. Por otro lado, Dan solía decir que era socio de la compañía, no simplemente un empleado, y que por lo tanto le correspondía una parte de la misma. Patrick nunca le creyó, pero de alguna forma Dan logró vender la compañía IAP en el 2011. En el juicio se vio más tarde que Dan ganó $200,000 luego de la desaparición de Joseph, por lo cual todo eso lo beneficia. Una vez que la docuserie del caso salió, Dan resurgió de las cenizas para contar su parte de la historia, pero algo que se destacó fue que admitió él mismo que sí había entrado a las cuentas de PayPal de Joseph, es decir, tenía acceso a las cuentas financieras de este hombre, que es algo justamente de lo que se acusó a Charles en un principio, que como él tenía acceso a las cuentas de Joseph, podía hacer lo que quisiera y podía sacar plata. A pesar de todo esto que les mencioné, todavía está el hecho de que Charles actuó de forma sospechosa más de una vez. Y hay cosas que aún a día de hoy no podemos simplemente explicar. Y más importante, Charles no tiene coartada. Todo lo que sabemos
es por la novia. Ella dice que Charles llegó a la casa de día después de la reunión con Joseph y que estuvo cerca el resto de la noche, pero hay partes que no se entienden. Ella afirma que Joseph llamó a Charles estando en su casa, que hablaron un rato, que ella vio todo eso. Sin embargo, en los registros telefónicos no aparece tal llamada. En el celular de Charles la llamada no se ve por ningún lado, como si nunca hubiera existido, pero sí se encontró en el teléfono de Joseph. ¿Cómo puede ser? Supusieron que Charles se llamó a sí mismo desde el teléfono de su socio, pero lo hizo por apenas unos segundos, ni siquiera contestó, solo para que quedara ese registro, lo cual no le salió bien. Por último, hay varias llamadas hechas de parte de su novia al celular de Charles. Según ella, él se había ido a trabajar en la casa club que quedaba a menos de 100 metros de su casa. Y durante 3 horas, aquel día en que la familia desaparece, no contestó el teléfono. Pero ella dice que eso no le preocupó. El problema es que durante esas horas el celular de Charles estuvo apagado o sin ningún tipo de recepción, ya que no hizo ping con ninguna de las antenas cercanas. Se cuestionó durante el juicio que la mujer no haya ido a verificar qué estaba haciendo o dónde estaba exactamente, o más bien se cuestionó por qué no le había preocupado que no contestara durante 3 horas a los 5 o 6 llamados que le hizo. La fiscalía también se fijó en que Charles había retirado plata en efectivo desde el casino, por lo que se creyó que tenía un problema con las apuestas, dándole un motivo bastante fuerte de por qué querría muerto a su compañero. Y lo que terminó de cerrar el caso fueron los cheques. En los registros de la cuenta de Joseph se pudo ver cómo creó varios cheques y fue borrándolos del sistema uno por uno. Es cuestionable si realmente ese fue Joseph o alguien con su cuenta. Charles dijo ante esto que cuando se vieron ese último día en el cual desaparece, su compañero le dio varios cheques en blanco, que esa es la explicación y que los había creado Joseph, no él, cosa que nadie le creyó. No sabemos más detalles confirmados del hermano de Joseph o de Dan, simple y llanamente porque no fueron considerados sospechosos. Entonces no había razones para investigarlos. El caso estaba resuelto, solo había que llevar a juicio y condenar a Charles Merritt. La policía logró reunir entonces la evidencia necesaria para detenerlo casi a fines del 2014, poco antes de un año después de que se encontraran los restos de la familia. Es así que el 5 de noviembre, oficiales de la oficina del sheriff de San Diego arrestaron a Charles Merritt. La pieza de evidencia clave que les había permitido solicitar una orden de arresto había sido una muestra de ADN recuperada de la camioneta de los McStay. Dicha muestra correspondía al ADN de Merritt. Oficialmente, el 7 de noviembre se anunció el arresto del sospechoso y la acusación de 4 cargos por los homicidios de todos los miembros de la familia. El juicio se retrasó bastante ya que constantemente este hombre despedía a sus abogados. Para que se hagan una idea, en 2016 Merritt había tenido ya 5 abogados y la situación siguió de la misma forma hasta que en enero del 2018 se fechó el juicio para el 23 de febrero de ese mismo año, aunque el juicio volvió a retrasarse 2 veces más hasta que finalmente empezó el 7 de enero del 2019. El proceso duró 50 días y el veredicto del jurado encontró a Merritt culpable y sugirió al juez la pena de muerte. Fue así que el 21 de enero del 2020, Charles Merritt fue sentenciado a pena capital. Merritt se encuentra ahora mismo en el callejón de la muerte, lo que vendría a ser todo ese proceso en el cual todavía no se cumplió la condena, así que se encuentra actualmente esperando en San Quentin State Prison para que finalmente se ejecute esta condena. A día de hoy tiene 62 años. El mayor problema con este caso es sobre la condena y que si está mal, Charles morirá mientras él o los asesinos siguen estando libres. Obviamente él tiene muchos detalles en su contra, todo lo que ya les expliqué. El documental que se hizo, esta docuserie que pueden ver en internet, en la cual él es protagonista, podríamos decir, verdaderamente parece en la mayor parte estar de su lado. De todas formas, sí nos dio elementos que hacen dudar acerca de lo que pasó realmente, formando así 3 teorías distintas. La primera es que efectivamente el responsable de todo fue Charles,
que realizó el crimen solo o con algún cómplice desconocido y que ahora solo está mintiendo para plantar la duda y que se haga el juicio de nuevo, para así poder salir o comprar un poco de tiempo, o que al menos no le den la pena de muerte. La segunda teoría es que fue el hermano de Joseph, Michael, en complicidad con alguien más de la familia o quizá algún socio. Mientras que entiendo de dónde surge esto, no creo que haya datos suficientes como para implicar que él tuvo algo que ver en el crimen. Hizo cosas fuera de lo común, quizá, pero a fin de cuentas no se benefició de la muerte de Joseph o de su familia. Podemos decir que tal vez su actitud fue rara o distante, porque no era cercano a su hermano, por ahí no le importaba tanto, por ahí ni se querían. Es decir, no es necesario que quiera que esté muerto, por ahí no le interesaba tanto. Después de todo, él no desapareció, él cooperó con la policía todo lo que pudo, estuvo en el juicio, es decir, no se intentó excusar. La tercera teoría es que haya sido Charles en complicidad con Dan. La situación con Dan es extraña. Desaparecer para no ir al juicio, incluso si era solamente en calidad de testigo, admitir que hackeó las cuentas de Joseph y el hecho de que fue despedido poco tiempo antes de los hechos, forman un ángulo convincente para decir que tenía razones por las cuales matar a Joseph. Además, es difícil para una persona matar a 4, por lo cual 2 criminales serían mucho más efectivos. Pero ¿por qué no hablaría Charles si así fuera? Quizá por la esperanza de poder librarse de prisión, porque admitir que tuvo un cómplice sería admitir que mató a la familia. Hay muchos más detalles acerca de las idas y vueltas de cada persona que estuvo involucrada en esta historia. Algunos datos son más rumores que verdades. Sin embargo, está claro que algunas personas actuaron por interés propio, más allá de si estaban involucradas en las muertes o no. Así que por eso díganme qué opinan ustedes al respecto, qué teoría pueden llegar a creer y también si faltó algún detalle que quieran agregar, porque realmente este caso es muy extraño o la gente que está involucrada en realidad hizo cosas raras. No necesariamente está en un error la condena, tal vez Charles es el que lo hizo, pero quizá lo que se plantea más que nada es que haya tenido un cómplice, una persona que haya quedado afuera de todo esto y que esté hoy en día libre. Así que díganme qué opinan abajo en los comentarios. Ya saben, entonces dejen cualquiera de estas cosas abajo en los comentarios que los estoy leyendo. También les aviso que si quieren recomendarme un caso, sería mucho más fácil para mí que lo hagan a través de mi mail, que aparece en todas las descripciones de todos los videos que subí en este canal. Está mi mail ahí abajo. Me es más fácil después recolectarlos, guardarlos y leerlos. Y sin más, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.